Queridas familias, en esta oportunidad, Laboratorio Autodidacta Podcast tiene una invitada especial. Ella es madre de familia, Catherine Polman, quien también incursionó en la educación basada en Emmy Pickler, en del OXI de Budapest. ¿Podrías presentarte tú con mayor detalle? Sí, muy buenos días, queridas familias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Catarina, ya me presentaste. Vivo aquí en el Ecuador desde hace 34 años ya. Mis dos hijas y mi hijo crecieron aquí. Conocí Ecuador por este proyecto de Rebeca y Mauricio Wild. En Alemania estaba estudiando para profesora, para secundaria y primaria, y me di cuenta que imposible pararme delante de una clase de niños pequeños y decirles qué hacer. Entonces, buscando alternativas, me topé con ese proyecto aquí en Ecuador y vine en el 85 por primera vez. Como la primera practicante del La Centro primera Experimental de Estudios. practicante, llamé por teléfono fijo en esa época y vine por 6 meses a una pasantía e incluso trabajé como profe cuando se fueron a Galápagos con los niños como reemplazo. Fue una experiencia que realmente marcó un antes y un después. Volví a Alemania, terminé mis estudios, pero ya con una visión mucho más clara de que no iba a volver a una escuela tradicional como profesora. Y en este camino me topé también con la pedagogía de la pediatra Emmy Pickler. Y de alguna manera conectó más todavía conmigo esa edad de los más chiquititos que el trabajo con los niños y las niñas más grandes. Comencé a trabajar en un proyecto pequeñito en Alemania y después por coincidencias de la vida y por coincidencias del amor, volvimos a Ecuador con mi esposo, ya con mi hija mayor, cuando tenía 4 años. 4 meses, bien chiquitita ella. Y la segunda y el tercero ya son ecuatorianos, orgullosamente ecuatorianos, y adultos ahora. Pero yo conocía este enfoque antes de venir acá. ¿Y qué te inspiró o qué ha influido todas estas experiencias en la educación con tus hijos? Porque básicamente como que si llevas a la práctica una teoría con tus propios hijos es como más coherente, ¿no? Posiblemente más coherente, pero también difícil, porque no tenía como la frescura que tiene tal vez una madre primeriza, porque a pesar de todo el conocimiento, cometí todos los errores que cualquier mamá comete y tenía una expectativa demasiado alta. De eso de saber tanto y que de todas maneras ese bebé lloraba. Para mí fue muy, muy, muy duro. Sí. Y obviamente entras más allá de todo el conocimiento a un proceso muy, muy personal cuando te vuelves mamá, cuando mamá y papá se vuelven familia. Me ayudó en muchos momentos, pero también fue un limitante, puedo decir. Y también en otra cultura, otro Totalmente. idioma, otras Claro. costumbres, Ujú. sin la familia aquí. Ujú. Sí, es un camino bastante fuerte, ¿no? Y, y de todas maneras, tú quisiste llevar hacia otros niños, ¿cómo ha Ujú. influido en esa idea, ese deseo de hacerlo en la práctica en estas etapas infantiles? Con otros. Bueno,
no solo fue una experiencia dura a ratos, a nivel personal también fue una experiencia muy gratificante. Y sí tenía como esas ganas de compartir con más gente. Y también algún día se acercó una mamá que había visitado al Pestalozzi y me dijo, una mujer que yo no conocía, y me dijo, del Pesta me mandaron acá, porque yo tengo dos niñas pequeñas y son demasiado chiquitas para ir al Pesta. Y no hay nada para bebés, tú haz algo. Y ahí abrimos con una colega, con la Dara Cisneros, con una colega del Pesta, el primer taller, que son como grupos de juego. Invitamos a familias con bebés, con niñas y niños pequeños, para que puedan jugar una vez a la semana en un ambiente preparado y que las mamás o los papás simplemente observen la iniciativa, la capacidad, todas las competencias de sus bebés. Fue un proceso muy, muy largo, lento, pero orgánico, diría yo, de ir creciendo esa propuesta. Y sí, en algún momento, no solo en algún momento, durante 10 años también contamos con un jardín para y primero de básica de 3 a 6 años. Y ahí nuevamente, obviamente, todo lo aprendido en el PESTA con Rebeca y Mauricio me ayudó un montón para crear también este espacio. ¿Y cuáles consideras que son los principios fundamentales de la pedagogía Pikler que influencian, o sea, sí, que inciden en estos modelos pedagógicos como Montessori u otros, ¿no? Porque tú dices que también al conocer el proyecto del Pestalozzi, también te inspiró, ¿no es cierto? Totalmente. Según mis conocimientos, ni la pedagogía Waldorf ni Montessori tienen una propuesta realmente basada en los primeros años. Y hay intentos de adaptaciones que según yo no van con la etapa de desarrollo de los más chiquititos. Mientras de mi pique como pediatra y gran observadora e investigadora también, nos da una propuesta muy, muy concreta de cómo es el desarrollo de un pequeño bebé. Por un lado, la parte biológica, digamos, y por otro lado, cuál es el rol del adulto, cuál es el rol de la relación y del diálogo, de una educación sin violencia, diría yo. Amy Pickler es conocida por todas sus investigaciones acerca del desarrollo motriz autónomo, de que no es necesario intervenir en el desarrollo motriz de un bebé, que desde la postura boca arriba, el bebé sin ninguna intervención llega por su propio trabajo y iniciativa a pararse, a caminar, a correr. Aunque Amy Pickler ya murió en los años 80 y es como ya un siglo entero que de sus descubrimientos, esto es algo muy revolucionario. Muy vigente, ¿no? Muy, porque la mayoría de pediatras aquí en el país recomienda sentarles a los bebés a partir de los 3, 4, 5 meses, cuando ningún bebé tiene la capacidad de sentarse por sus propios medios y impulso y sus esfuerzos. Entonces las familias vienen acá y a veces sí eso causa confusión, porque llegan tal vez cuando los bebés tienen 5 meses y ya han sido sentados. Pero eso no es lo único que propone Amy Pickler, y tal vez no ni siquiera es lo más importante. Bueno, a esto de la motricidad autónoma se suma la actividad autónoma en general, el juego libre y espontáneo. Y juego para nosotros, el juego libre significa un juego
que viene desde la iniciativa del bebé, no un juego que inicia, invita, motiva o estimula el adulto. A mí me parece también súper interesante y lo que más me llamó la atención del trabajo de Amy Pickler es que se le considera al niño no como un objeto, sino como un sujeto. Por ejemplo, el cambio de pañal y todo lo que tiene que ver con su persona, cómo tienes que entrar en contacto visual y comunicar lo que vas haciendo con poquísimas palabras, ¿no? Tomándolo en cuenta y diciendo qué es lo que le va a suceder, qué es lo que más seguridad le da. El desarrollo de la autonomía es lo que más se visibiliza en el trabajo de Pickler. ¿Cómo sucede? A mí me parece interesante lo que tú dices, ¿no? Que el niño pueda hacer sus movimientos y llegar a ciertos logros por su propio impulso. ¿Cómo acompaña el adulto a eso? Este es justo el otro pilar tan importante de nuestro trabajo y yo tal vez lo considero como más importante todavía, es esto de cómo entro en relación con una persona pequeña. El primer libro de Amy Pickler se llamó El bebé es una persona. Ay, qué bonito título. Y esto de considerar esa persona como un ser competente, desde su nacimiento, que nos habla a través de sus gestos, de su tono muscular, de su llanto también, de su relajación o de su como de la tensión que podemos percibir cuando nos tomamos el tiempo y cuando consideramos a este ser como un ser competente, cuando estamos dispuestas a escuchar y no solo a hacer. Y como no intervenimos en el desarrollo motriz ni tampoco en el juego del bebé, ¿en qué momento se da la relación? Y ahí Amy Pickler hace mucho énfasis en dar valor a estos encuentros diarios, varias veces al día. Le cambiamos de pañal, le vestimos, le desvestimos, le bañamos, le damos de comer. Estos son momentos que el bebé depende completamente del adulto. Es algo que no puede hacer solo. Pero qué calidad tienen estos momentos. Y esto es ahí justo lo que tú mencionaste, si anticipamos, si esperamos la respuesta, si actuamos es como, hablamos mucho de una coreografía. Llegamos en algún momento como a una danza de pregunta y respuesta. Y ahí se va construyendo la relación. Mucho más que en los abrazos, en los besos, en cargarles, en dormir juntos, que está muy yo diría de moda o es una tendencia que yo entiendo y yo no estoy en contra en que un bebé duerma con mamá y papá. No quiero decir que abrazos no sean lindos e importantes, pero la real relación se da cuando entramos a un diálogo, cuando estamos juntas, cuando hacemos algo juntos, que en ese caso son los cuidados. Claro, sí, porque hay mucha confusión. Se cree que uno atiende a un bebé adecuadamente porque le cargas en brazos, cuando en realidad le imposibilitas de que pueda ejercer su autonomía, ¿no? ¿Y cómo, tú ya contaste cómo empezaste, pero cómo sientes que fue madurando y consolidando esta propuesta de que acudan a este centro que iba creciendo orgánicamente los papás y las mamás? ¿Cómo acompañas al adulto papá y mamá en este proceso? Porque tú dices que puede haber confusión. Sí. Muchos creen que dejarles en libertad y que los niños hagan por sí mismos abandono. ¿Cómo has trabajado con los papás y las mamás? En ese trabajo con las familias me ayudó mucho mi experiencia como mamá y tener mucha empatía con todos los errores con todos los miedos, con todas las confusiones que viven las familias.
trabajo tanto en la capacitación y formación de profesionales como con mamás y papás, abuelas y abuelos también. Es muy diferente el trabajo con las familias o con los profesionales, porque con las profesionales soy mucho más exigente. Y la profesional requiere de un conocimiento teórico. Sí. Las mamás y papás lo que viven una situación de tanta vulnerabilidad cuando el bebé es chiquito, que lo que más me interesa es cuidar esta relación. Si yo vengo con muchos consejos, hazlo así, no le sientas y hazlo asado, ¿qué estoy creando? Dudas, culpa, más confusión. Ya han leído no sé cuántos blogs que dicen esto, y ahora viene Catarina o mis colegas y dicen otra cosa más, y el pediatra dice otra cosa, la nutricionista dice otra cosa. Esto sobre todo ahora que estamos aquí en Tumbaco trabajando con familias de clase media. Después tal vez les cuento también de los otros proyectos, pero esos son los temas de estas familias. Tienen mucha información de todos lados y informaciones muy contradictorias. Entonces, ahora en el trabajo con ellos no me interesa tanto que ellos conozcan la pedagogía Pigler, sino acompañarles en sus dudas cuando amerita darles consejos muy concretos, pero cuando hay una pregunta, cuando hay una duda, cuando hay una inseguridad. Y obviamente eso es por un lado. Entonces no es importante que ellos conozcan la pedagogía. Hay familias que se conectan, que preguntan, que les interesa un montón, otras que no. Pero cuando llegan acá, saben que así funcionan los talleres de la Casa Mi Pigler. Aquí nadie estimula, aquí nadie presiona para que suban más alto de lo que quiere. Ahí les damos todo el tiempo a los bebés que se ubiquen, que conozcan, que se sientan seguros antes de entrar en iniciativa y lo respetan, más o menos a veces, pero lo que digo es que sin que darles todo el bagaje teórico, vienen a un espacio que hace una oferta y es un modelo. Y unos se llevan más de este modelo, otros menos. Qué interesante lo que tú cuentas porque sí, hoy en día con tanta información en las redes, con tanta información por todo lado, qué difícil tomar la decisión de llevarlo a la práctica. Entonces sí es fundamental que hayan espacios donde se vive lo que se dice y ahí viene cómo ustedes preparan el ambiente, cuáles son las consideraciones del ambiente preparado para bebés. Porque como tú bien dices, inclusive en el Centro Experimental Pestalozzi, nosotros creíamos que no aceptábamos niños menores de 3 años porque creemos que hay dos circunstancias básicas para un bebé. Que lo que le da seguridad a él es la mamá y la casa. Y que es como eso primordial, pero hoy en día es un lujo que una mamá esté en casa. Y que haya ambientes preparados donde se atiende a la niñez con todo ese respeto a su humanidad es fundamental. ¿Qué consideraciones toman ustedes para preparar un ambiente para los más pequeños? Primero quisiera yo, de mi opinión, incluir a los papás o eventualmente a una mamá, a una abuela o un abuelo o una tía, a este núcleo familiar según cómo pero estoy de acuerdo que para un bebé llevarle a una institución a muy temprana edad es duro. Es un trabajo muy duro que ellos tienen que hacer para adaptarse. De todas maneras, para muchas familias es una realidad, pero hay que considerar siempre que no es una necesidad del bebé, sino una necesidad de la familia, que es muy justificada muchas veces, pero al bebé le va a costar. Entonces,
si yo abro un centro infantil para menores a 3, debo tener esto como muy claro y muy consciente de que tengo que ayudar un montón a este ser y crear las condiciones adecuadas para que no sufra. Lo que ahora ofrecemos aquí son estos talleres que mamá y papá o abuela o a veces una nana vienen una vez a la semana, 1 hora y media, se quedan en el espacio, observan la iniciativa de su bebé y se llevan este modelo, unos más, otros menos, a su familia. Como de decir, le gusta tanto jugar con las cosas que hay aquí, que no son juguetes sofisticados, sino materiales muy sencillos, que van acorde a las necesidades de la etapa de desarrollo, de la edad que tienen los niños pequeños, y comienzan a permitirles jugar con los coladores en la cocina, con los cucharones, tal vez con las habas que pueden traspasar de un lado a otro. O sea, se llevan ideas, y esa tal vez es uno de los motivos que les invitamos a venir acá. Entonces, hay ambientes sencillos, diría, con materiales sencillos para manipular, que son materiales no didácticos todavía. Esto es para otra edad. Son materiales abiertos que invitan a un sinnúmero de actividades. Y a esto se suman los materiales típicos que desarrollados por Emil Bickler, para trepar, para saltar, para resbalarse, bueno, practicar todo lo que es la motricidad. Nunca separamos motricidad de la actividad y manipulación de objetos. En el niño pequeño es una sola. Nunca juega, aprende sin moverse. Claro. Va a estar siempre en movimiento, aunque sean pequeños movimientos, pero siempre en movimiento. Pero sí, solo observar ya es una actividad. Sí. El otro día que visité, vi una abuela con la nieta. Como tú dices, a mí me gustaría, la familia es la familia, ¿no? Y los abuelitos tienen, en algunos casos, mucha incidencia. Y también qué mejor que los abuelitos participen, porque la relación nieto-abuelo o abuela es rica, ¿no? Es afectiva, es auténtica, ¿no? ¿Cómo sientes, no? Porque son otras generaciones. ¿Cómo vas envisionas esto de la relación ahí en la familia? Sí, la familia núcleo, pero también la familia ampliada. Porque son pedagogías que sí rompen esquemas, ¿no? Totalmente. Por eso ofrecemos cada año un seminario, un taller, un encuentro para abuelas y abuelos. Qué bueno. Y una vez al año también uno para las niñeras. Son espacios distintos porque queremos crear espacios de confianza, y para que las niñeras hablen de sus experiencias es mejor que no estén sus jefes presentes. Y lo mismo pasa con las abuelas y los abuelos, que también quieren expresar sus dudas, y siempre es un espacio protegido, que nada de esto sale afuera. Esto es muy bonito. Ay, qué bien. Aprecian un montón las abuelas y los abuelos. Y hay algo, tal vez porque ya soy también de la generación de las abuelas y de los abuelos, muchas veces hay más coincidencia en nuestras ideas con las abuelas y con los abuelos que con los hijos. No en todo, porque hay también eso de que tienen que saludar y tienen que comer, lo que obviamente no practicamos aquí, estos conceptos del niño bien educado. Pero eso de criar sin ninguna guía, lo que pasa mucho en las familias ahora, sin que el adulto
ponga un marco de hasta aquí llegas, de que hay un límite, esto no te dejo ciertas cosas, eso chocan mucho las abuelas y Claro. abuelos. Esto es algo, y ahí les doy razón, no de la forma como guían a los niños posiblemente, pero de que sí, un niño pequeño, con toda la libertad que le damos en el juego, en su actividad, también necesita orientación en todo lo que es el aprendizaje social. A veces hay más coincidencias con los abuelos que con las mamás y con los papás. Qué bonito, porque en realidad, em, bueno, siempre hay la tendencia de las abuelas en ciertos sentidos son permisivas, dejan pasar cosas, pero al mismo tiempo chocan con los límites que Sí. son los más apropiados, o sea, los más adecuados en cierta edad. Tú hablaste de bueno, ya hablamos del ambiente preparado, has descrito de una manera sencilla cómo es. ¿Ustedes tienen ciertos ritmos, rutinas, ciertas regularidades que el niño pequeño necesita para ir integrando todas estas actividades que son, sobre todo, muy cercanas a la higiene, la alimentación, el baño, ir al baño, todo esto, ¿no? Tú dices para la familia, En el ambiente que tú ofreces, Em, ya con tus acompañantes, con la gente ya, que ya se ha preparado. ya. Eh, Ofrecemos siempre estos ciclos de talleres de 10 a 12 encuentros. Ofrecemos paralelamente reuniones para mamás y papás para conversar de temas que les mueven, que no es posible cuando están los niños. Em, Incluimos a los cuidados que son tan importantes para nosotros hasta cierto punto, y tal vez eso es un punto débil de los talleres que ofrecemos, porque las niñas y niños llegan, hay un ambiente preparado para el cambio, pero nosotros no estamos tan presentes en estos momentos cuando los niños, las mamás y papás les preparan para entrar al juego. Le ponen protector solar, sacan los zapatos, les ponen el gorrito, y eso no siempre pasa de la manera más bonita. No es como nosotros quisiéramos que sea. Pero meterse en este momento en la relación de adulto y niño es bien delicado. Soy honesta, estamos buscando formas como para también modelar un poco estos momentos. Pero durante el taller, la manera como nosotras nos acercamos para doblar las mangas, para poner un gorrito, para acercarnos con un Kleenex para que él se limpie la nariz, también es modelo para mamás y papás de ¿Cómo lo hacen? Cómo hablamos con el niño, cómo nos acercamos, cómo esperamos, cuánta delicadeza lo hacemos y en qué medida dejamos también que la niña o el niño participe activamente en esto. Que no sea un ente pasivo que tiene que dejar pasar, sino que pueda dar su parte también. Hay un momento después del taller, hay un momento libre de juego. En algún momento el adulto comienza, las guías de la casa de mi picla comienzan a arreglar. Nos tomamos mucho tiempo para el arreglo porque sabemos que los niños pequeños comienzan a interesarse por el material que el adulto toca. Entonces, el rato de arreglar, ellos dicen, eso quería yo. Bueno, toma. Arreglo por otro lado primero. Entonces, y como todavía no hay estas reglas, como que a los 3, 4 años comenzamos a implementar reglas en decir lo que tú jugaste, después arreglas. Y no un niño de 2 años o 1 año y medio, no todavía. Primero no tiene esa capacidad de aceptar una regla y segundo, cortaríamos todo el tiempo el desarrollo del juego, porque entonces termina el material por todo lado y el adulto comienza a arreglar. Ellos ayudan o vuelven a jugar y hay 20 minutos como para esta rutina.
y se van a comer con mamá y papá. No sé cuál grupo tú observaste, porque hay una edad cuando tienen 2 años, 3 2 meses. años, 2 a 3 años me parece. Ya, ahí aumentamos el tiempo y les invitamos a comer con la guía de la casa de mi piquer. Y se sientan en una mesa, por primera vez en una mesa compartida, y ahí ya comienzan las reglas de la convivencia y de no comer el plato del vecino, de no alimentarse todo el tiempo, de no botar las cosas al piso. Pero es increíble si les damos el tiempo como de conocernos, de aceptar nuestra cercanía, nuestros cuidados pequeños. Es increíble observar con cuánta naturaleza aceptan las reglas de la mesa. Y ya no es un momento conflictivo ni para ellos ni para los adultos. Es algo que se ha ido construyendo en el tiempo con nosotros. Qué curioso lo que tú cuentas, porque realmente la mayor dificultad y conflicto y tensión que se genera en la familia es en la mesa. Muchas Y es increíble, yo también observé que los Ujú. niños se sientan en su espacio con sus cosas. Un niño observaba lo que tiene el otro, él seguía con lo suyo de manera autónoma, ¿no? Con una tranquilidad, un sentimiento relajado. Ujú. Y las guías también observando sin interferir. O sea, es impresionante. Yo creo que eso debe impactar en las familias porque el mayor problema es la La comida. comida. Sí, Sí, es un tema muy, muy grande, ujú. que causa mucha tensión, que es también un espejo de otras tensiones, pienso yo. Cuando como que en el momento de de la comida, creo que es el momento donde realmente se refleja nuestro sistema familiar. Sí. Las tensiones entre los adultos, las tensiones entre los hermanos, todo llega a la mesa, está sobre la mesa cuando comemos. Y tratamos hay otro, tal vez hay otro espacio que ofrecemos, aparte de las reuniones familiares cuando se encuentran los grupos de mamás y papás, son asesorías individuales. Ujú. Y ahí sí llegan muchas veces también por dificultades al momento de comer. Y ahí sí ya podemos dar como consejos mucho más concretos para relajar esta situación de la comida. Tú al inicio hablaste de la importancia del juego libre, del movimiento, ¿no? Eso para mí también es asombroso, porque la vida es movimiento y en el niño eso es clave. Entonces, respetar el juego libre, el movimiento en el niño, ¿cómo sientes que la implicación emocional, cómo esto conecta con sus emociones? También podría hacerse que en el momento que el niño satisface una necesidad de movimiento, ¿cómo siente su emocionalidad? Me parece interesante la pregunta y no sé si te entiendo bien, pero escucho mucho que se habla de la regulación, de la autorregulación, de la mal manejo de emociones, etcétera. Y muchas veces es a través de la palabra, pero nosotros vemos que a través de la actividad autónoma, la niña y el niño se van conociendo, se crea la autoimagen, se crea la capacidad de superar dificultades, de manejar frustraciones, de manejar la alegría, de regular entre actividad y descanso. Entonces vemos que todo el desarrollo emocional obviamente también se da en la relación con otras personas, pero también esto de la autoconstrucción se da muchísimo en el juego y siempre está acompañado primero por sensaciones y después por emociones fuertes, a veces de frustración, Mira, de ira, de alegría, de satisfacción, de resignación, no lo logro, no lo logro, no lo logro, de perseverancia, sin que el adulto tenga que hablar, sin que sea necesario explicar las emociones. y justamente
Creo que esa es otra de las razones por las que en el Centro Experimental Pestalozzi no recibíamos niños tan pequeños. Como tú dices, esto de explicar o de... No tiene que ser con palabra, no tienes que tener esa comunicación con palabra. En el hecho de que el niño comience a integrar la regla a partir de los 3 años, que me parece fundamental. Y que ahí puede él, a través de esa regularidad en el día a día, integrar una regla, integrar una relación. Entonces, tú dices que tienen un cuidado con los, que eres muy rigurosa con los profesionales, con las guías o adultos acompañantes. ¿En qué consiste tu rigurosidad? ¿Qué es lo que quieres que ese acompañante integre? No tanto entienda, sino integre a su propia actitud. ¿Me permites decir algo antes de Claro, eso, de me gusta. responder en relación al lenguaje? Y cuando yo digo no explicar emociones, eso no significa no hablar con el niño. Claro. Hablamos mucho. Es Ah, natural. Y no Amy Pickler, sino una de sus colaboradores, que yo creo que Judith Falk dijo, hay que bañarles a los bebés en palabras, pero no ahogarles. Y entonces la palabra que describe, la palabra que acompaña, la palabra que conecta, siempre está presente. Claro. Es la palabra que avisa, que anticipa. Pero por eso yo me refiero más a esto de no explicarles las emociones de lo que están viviendo o lo que pensamos que deberían aprender. Dejar que vivencien realmente lo que sienten y lo que viven. Lo que no significa que no esté presente la palabra y tenga un lugar muy importante en la pedagogía de Pickler. Eso sí. El proceso de aprendizaje, ahora hay la formación aquí, pero antes las personas que querían trabajar en la casa de mi Pickler siempre fue a través de la observación primero. Una observación también guiada con ciertas preguntas, diferentes preguntas en relación a los gestos del adulto, las palabras del adulto, el acercamiento del adulto, las actividades de los niños y niños, el acercamiento a las familias, el aprendizaje a través de la práctica que en otro momento es complementada como por la teoría, por libros, artículos, lo que sea. ¿Cuál es el mensaje? La rigurosidad. Cero violencia, ni con palabras y una manipulación, palabras manipulativas también y considero que son violencia. Algo así es violencia para nosotros. Tener a un bebé todo el día en un car seat, encima de un mesón, de alguna manera es violencia. Esto de tener esto muy, muy claro de qué es para nosotros un acercamiento respetuoso hacia otra persona. En eso tal vez. Esto de la no interferencia cuando no es que nunca intervenimos, cuando hay un peligro, cuando se pelean duro, pero de la no interferencia en el proceso de aprendizaje del bebé pequeño, el respeto hacia las familias y sus dinámicas, para mí es muy importante. Saber preparar un ambiente adecuado, saber que son peligros que hay que evitar, pero que son retos pequeños que los niños y las niñas necesitan para un buen desarrollo. ¿Qué más? Una No sé. cosa que me parece importante, ¿no? Porque nosotros somos seres integrales con las emociones también. Y yo alguna vez leí de no cargar con las emociones tensas la emocionalidad del niño, que puede ocurrir como adulto, que puedes estar desbordado, que puedes estar en una situación no relajada, porque el niño
vive la emoción y puede captar Ujú. estas emociones tensas, ¿no? Y puede sentir esto del adulto. ¿Cómo trabajan en eso? Por ejemplo, si un adulto no está relajado, o cómo trabajas esto de autorregular tus emociones sabiendo que entras a un Mm, ambiente con niños que vas a ujú, acompañar y cada uno con su individualidad y básicamente uno de los fundamentos grandes es el respeto, ¿no? El ujú. respeto a la autonomía, el respeto a las emociones, el respeto a toda su integralidad, ¿no? Sí, tienes razón, eso es un punto importantísimo. No sé cómo lo logramos, pero sí lo estamos logrando con el equipo actual, sobre todo que es fantástico que nuestra vida privada de alguna manera queda fuera. Eso no significa negar nuestras emociones y lo que pasa en nuestra vida personal. Y como equipo intercambiamos un montón. Pero en la relación con los niños, nuestra vida personal pienso que debería realmente retroceder a un tercer, cuarto puesto o como no sé cómo decir. Em, una mamá, un papá tienen todo el derecho de compartir sus emociones y a veces cargar sus emociones no es chévere, pero pasa con sus hijos. Un profesional no. No podemos enojarnos con los niños, ni con mamá y papá. Ah, ah, necesitamos crear otros espacios que permiten sacar esto. A veces pasa que uno dice, ya vienen 2 años a la casa de mi picla y no entendieron nada. Esa mamá me da iras. Con la mamá no lo puedo sacar nunca. En equipo sí. Y eso de conversar, sentirse escuchado, ver cómo te podemos apoyar. ¿Necesitas apoyo o con esto de haber conversado es suficiente? Lo estamos logrando. ¿Cómo se transmite esto en el camino de aprendizaje? Es una pregunta interesante que debería yo Ujú. em, ponerle atención. Verás, nosotros, aunque no recibíamos niños pequeños en el Pestalo, sí integrábamos algunos criterios, algunos fundamentos de la pedagogía PIC. Por ejemplo, en esto de no hacerles dependientes a los niños de nosotros, o sea, no querer que los niños nos quieran y nosotros ser los lindos profesores Ujú, manipulando sus emociones. Siempre pensamos de que la autonomía en las emociones es también fundamental. Entonces teníamos una relación donde yo no me implique tanto emocionalmente, ¿no? Y otra cosa es el hecho de que eh, en la atención que les brindábamos a los niños, ahí practicábamos mucho mi pique, ujú, porque era como esa atención a esa persona, un trato. Bueno, se hablaba de la atención no dividida, pero era un trato exclusivo ujú. donde tú, si estás con este niño, le atiendes a este y aunque otro venga a interferir porque necesita ayuda, yo sí tomo contacto con el que viene, Ujú. pero le aviso que estoy con este y termino. ¿Cómo es con los niños pequeños? ¿Cómo ellos? Porque a la final en la regularidad y si el ambiente está protegido, ellos comienzan a aceptar que hay otros. Que hay otros. Sí. En este sentido, Picle me ayudó un montón cuando tenía Con tus 2 hijos. bebés. Sí, claro. Esto de como un mantra decir yo hago una cosa a la vez. Cuando cocino, cocino y si tú te despiertas, bebé, y me esperas, cierro la situación que estoy haciendo Ujú. y me dirijo hacia ti. Y tener un bebé que llora, otro que tiene hambre, ok. Primero hago una cosa, después otra. Y esto es algo que desde bien chiquititos no les quiero hacer sufrir de ninguna manera, Así. pero es algo que
si yo logro mantener la calma y no entrar en esto de correr por aquí, por allá y querer atender a todas las necesidades, transmito calma y transmito esto de a mí no me pasa nada si espero 2 minutos hasta que me atienda mamá. Esto les falta muchísimo a los niños a muchos niños o que nosotras atendemos en la casa de mi pique. Esta es capacidad de espera y de autorregulación como de la confianza en que me van a atender. No pasa nada, no cae el mundo si no es de manera instantánea. Esto de que ahora, eso es lo que les cuesta tanto ahora, porque las mamás tienen esa tendencia de tengo que satisfacer todo deseo de enseguida para que no sufra mi bebé. Entiendo esto, pero no creo que nos lleva a una convivencia pacífica, linda, armónica en la familia. Y que no creo tampoco que sea beneficioso para estos seres pequeños. Entonces, eso de encontrar como adulto, mantener tantos deseos y necesidades de pequeños niños, la calma es un mensaje muy importante para ellos también. Bueno, también a veces el niño necesita algo y no se le atiende en el momento, ¿no? Que él necesita, porque justamente él espera mucho, tal vez por eso también el niño pequeño espera mucho en la sociedad. Yo creo que son pocos los espacios en donde tomamos conciencia de que sí, ya te atiendo y te atiendo, ¿no? O sea, si le digo, como en el caso del niño que viene y yo estoy ocupada, termino con él y te atiendo, o sea, yo termino, le aviso al niño con el que estaba que ya terminé y le atiendo. O sea, en esa regularidad de vivencias que le aportan la confianza es que él también se va autorregulando, ¿no? Y esto no sucede así armoniosamente en la familia, porque hay varios miembros también, ¿no? Adultos y niños. Bueno, a mí me parece súper interesante tu trabajo y tu trayectoria, porque es difícil que los proyectos se puedan mantener de una manera autosustentable en el tiempo. Hay muchos proyectos de lo que vemos que surgen y que no se pueden mantener, pero tú has logrado mantenerte. Y estamos creciendo un montón estamos saliendo de nuestro núcleo aquí en la casa de Piquera, estamos trabajando en la Amazonía, en el sur de Quito, en el otro valle, en diferentes lugares, ya con otras nacionalidades, con otras realidades también. Sí, lindo es eso. Sí, yo estoy contenta. Bueno, en realidad, bueno, tal vez también tengas que ir a Costa Rica porque nosotros vamos a empezar un trabajo con niños Con pequeños. mucho gusto. ¿Sabes? Esta necesidad de algunas familias, ¿no? O sea, imagínate, muchos trabajan, muchos están en proyectos y a veces dices, es preferible que en vez que esté en la casa con una empleada doméstica que tendrá sus buenas intenciones, pero no tiene esas consideraciones de lo que es un niño pequeño, de las necesidades de un niño pequeño, de qué tipo de ambiente y cómo le acompaño. O sea, para que haya toda eso no adecuado, entonces estamos abriendo un espacio para ellas pequeñas. Entonces, bienvenida. Gracias, ahí esperando su invitación. Ha sido esta entrevista tan linda con Caterine de Mi Pickler en Ecuador. Y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Laboratorio Autodidacta _.22 y en Facebook como Laboratorio Didáctico y en YouTube Laboratorio Autodidacta Podcast. Y nos gustaría saber un mensaje, unas palabras de aliento a las familias. Siento mucho empatía con esta confusión que viven las familias por tanta información.
que reciben. Eh, yo les deseo confianza en sí mismo y en sus hijas y hijos, en que no es tan grave cometer errores y Y de que eso se aprende. la mayoría de niñas y niños con el amor que reciben y con las buenas intenciones van a crecer bien y van a salir adelante. Seguimos corazonando juntos, queridas familias.